El presidente López Obrador, el día de ayer, mostró en la conferencia matutina un compilado que me parece muy, muy interesante recordar. Como términos de estrategia política es importante, pero también de memoria histórica y de conciencia social de lo que pasa en México con los medios de comunicación, de lo que las narrativas que dominaron el espectro político, el espectro ideológico en muchos sentidos y que hoy vemos reflejados, ¿no? Esto es... no, disculpen, esta no es, mano. Esta es la que sigue. Les voy a compartir... este de acá. Esto es lo que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador hizo un recuento histórico. Esto es... Igual hay gente joven, no gente que no se acuerda, pero esta es la forma en que los medios corporativos de comunicación cubrían la campaña del presidente López Obrador. ¿No? Esto pasaba, o sea, en cada programa de televisión, o sea, Televisa bombardeaba el espectro radioeléctrico con este tipo de información, más bien desinformación. Vamos a ver el recuento y lo comentamos. Acá está. Los comentarios quedan a juicio de la opinión pública. Corre. Y que además se reclamó y el INE, el Instituto, en ese entonces Federal Electoral, permitió este tipo de cuestiones, ¿no? Tengamos eso en mente, por favor. Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Preocupada la señorita. López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias. Vale más no meterse. López Obrador es un peligro para México. ¿Un nuevo modelo económico? López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado fue una crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo. El resultado fue la peor crisis en la historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis. Gratis el gas, la gasolina, el diésel y la luz, las Islas Marías como centro recreativo, 2 trenejitos bala para que se vayan de rasero. Y se me acaba de ocurrir que nadie pague impuestos. Muy bien, son 1 millón de millones pasaditos, ¿en efectivo o a crédito? No, pues en deuda, que pague el pueblo. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. No votes por otra crisis. Este es López Obrador. Tengo 3 cosas muy presentes. No mentir. No robar. Y no traicionar. López Obrador. Respecto al Fobaproa, López Obrador miente otra vez. En el 95 México entró en su peor crisis. Los diputados del PAN salvaron tus ahorros. No hizo nada. El culpable de la crisis fue Salinas por la irresponsable política de endeudamiento que López Obrador pretende de nuevo implantar. ¿Quieres otra crisis? Hasta ahí. Pero faltaron algunos, ¿no? Donde se caían las bicicletas y se caían las bardas. Pues todo esto financiado por el sector empresarial de aquel entonces. Que es el mismo de ahora. Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial y todos. Les fue bien porque nos hacen el fraude y luego Calderón llega y les entrega Aeroméxico. Algunos. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, pensar que
Eso se pudo transmitir en cadena nacional, sancionado por el INE, porque además por el IFE, en ese entonces, Instituto Federal Electoral. De hecho, a partir del fraude de 2006, tuvieron que modificarlo, ¿no? Hacerlo, ahora sí, no saben, ahora sí es más independiente, tiene más recursos y ya es completamente infalible, ¿no? Después sabemos todo lo que pasó con los despilfarros en 2012, ¿no? Y sabemos o sea, las condiciones insostenibles en las que se llevaron las elecciones en Puebla, por ejemplo, en 2018. En el Estado de México hubo un abierto fraude electoral también en 2018 y el nuevo INE, no la institución que se supone no sea garante de la democracia y de la libertad de México, tampoco hizo nada. O sea, en México nunca hemos tenido una elección completamente limpia, o sea, completamente ajena a la influencia, ¿no? Por intereses creados. Pero bueno, esto pasó en la televisión, ¿no? Y esto, digo, me parece importante que el presidente lo presente, digo, ¿no? En el contexto de las elecciones que vienen, todavía no es campaña de veda electoral, digo, el presidente, ningún presidente debería inclinar la balanza, ¿no? En favor de uno u otro, o gobernador para ese caso. Pero bueno, o sea, en todos lados pasa y todo el mundo lo hace. O sea, en México nunca ha pasado que el presidente no interfiera de alguna u otra forma en elecciones a nivel estatal, digo, y menos los gobernadores, ¿no? O sea, esos, o sea, casi se pasa la estafeta de uno a otro o crean las condiciones necesarias o amedrentan a los otros candidatos. O sea, hoy en México ya llevamos, si no me recuerdo, es cerca de 40 o alrededor de 40 actos de violencia, hasta homicidios políticos por las elecciones que vienen. O sea, recordemos que este año son las elecciones más grandes de la historia, que fueron diseñadas así, que fueron acomodadas los distintos tiempos electorales para que de una vez, este 2020, se voten más de 21,000 cargos de elección pública en todo el país, a todos niveles. O sea, esto es un reto impresionante, o sea, que nunca se había dado en el país, y vale la pena este ejercicio de memoria. O sea, esto sí veo valioso de la mañanera. Digo, evidentemente es un ejercicio de propaganda también, pero o sea, yo no tengo nada absolutamente en contra de la propaganda cuando es algo en beneficio de la gente. Esta información es bueno que la gente se entere, ¿no? O sea, hay gente joven, ¿no? Que en ese entonces tenía, no sé, 5, 6 años, 7, o quizá ni había nacido, y no se enteró, ¿no? Que eso pasaba, o sea, esa campaña sucia de desprestigio, que además llena de mentiras, ¿no? Propone un distinto modelo económico. López Portillo dijo lo mismo, Salinas dijo lo mismo, y López dice lo mismo, ¿no? O sea, pues sí, bueno, pero el modelo económico de López Portillo y de Salinas son completamente distintos. Y son distintos también al que propone, ¿no? Y ahora está efectuando el presidente López Obrador, ¿no? López Portillo tenía, o sea, un simplón completo y decía, 2 años, ¿no? Para prepararnos, para construir, 2 años de crecimiento y 2 años de administrar la riqueza, ¿no? Salinas fue el completo entreguismo neoliberal, digo, el neoliberalismo entendido como la transferencia de recursos públicos a manos privadas, o sea, sus cuates a la oligarquía. Ahí es donde se forjan, o mejor dicho, se disparan las riquezas de Carlos Slim, ¿no? O sea, tú ves los más ricos del país, o sea, los 10, 15 personas más ricas del país, los Ancira, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese era el modelo económico que nos iba a llevar a la innovación, ¿no? Nos iba a llevar al siglo XXI, a la modernidad, o sea, ¿no? Todos mentiras completamente. Y ese modelo es completamente distinto al de López Obrador también, ¿no? Que es parecido, yo diría, al que tuvimos en México por ahí de la década de los 70, no igual, pero el modelo de desarrollo estabilizador con prestaciones sociales, no recuperando derechos laborales. Es un keynesiano moderado, el presidente López Obrador, ¿no? Pero bueno, esto no decía ahí en la cuestión, ¿no? López Obrador quiere deuda, ¿no? O sea, uno de sus principales lemas de campaña y de gobierno es no endeudarse. Y no se han endeudado, digo, en términos reales. Pero los que sí se endeudaron fueron Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. O sea, digo, Calderón, con los precios de petróleo más altos, ¿no? En la historia reciente, despilfarró miles de millones de dólares, ¿no? ¿Y a dónde están? ¿No? O sea, el proyecto de la refinería, ¿no? En Tula, que se gastó ese dinero, o sea, se capturó dinero del área público para la construcción de una refinería que no está, o sea, se sumó la estela de luz, ¿no? Digo, y es el bicentenario de la independencia, o sea, todos despilfarros, todo corrupción, pues, yo, más
la violencia, ¿no? Que nunca se debe desatar del nombre de Felipe Calderón, la profunda violencia, la fallida guerra contra las drogas, y mal llamada además guerra contra las drogas, y el fracaso profundo que sigue carcomiendo la vida política y la vida pública de las personas, ¿no? Y después defienden al Fobaproa. O sea, creyeron que era buena estrategia política, porque además todo el aparato propagandístico de los medios corporativos de comunicación que en ese entonces dominaban, digo, en muchos sentidos siguen dominando, pero que dominaban más todavía. O sea, no había alternativas de comunicación, no había internet, no había redes sociales, no había forma fácil de buscar información correcta, concreta, el periodismo de investigación, o sea, retar las principales narrativas era virtualmente imposible a nivel nacional. Tanto así que se atrevían a defender el Fobaproa. O sea, la transferencia de deuda privada a deuda pública. Se endeudaron, ¿no? Un puñado de banqueros, ¿no? Más directivos y, ¿no? Tal, o sea, decenas de personas tronaron la economía endeudándose, siendo responsables ellos mismos. Y la respuesta del gobierno fue: no se preocupen, que el pueblo pague. Y les parecía buena idea defenderlo, ¿no? El PAN salvó tus ahorros. O sea, los diputados del PAN votaron por el Fobaproa y votaron para salvar tus ahorros. ¿Cuál es salvar los ahorros, cabrón? Es una deuda impagable, multimillonaria, histórica. O sea, pero ese era el poder de los medios corporativos de comunicación, que hoy, hay que decirlo, siguen teniendo mucha influencia de la mayoría de la población. O sea, hay gente que todavía confía en Broso, o sea, confía en López Dóriga, confía en Loret de Mola, como si no hubieran intereses detrás, no intereses corporativos, intereses de empresas. Y aquí la contradicción histórica que hay que mencionar, y con esto quiero cerrar, es López Obrador, en muchos sentidos, sigue beneficiando a las grandes corporaciones. Les está cobrando impuestos, ¿no? Por fin, o sea, están pagando lo que dice la ley, que nunca lo habían pagado, y eso es suficiente para enojarlos, para molestarles. Pero si se van a molestar de todos modos, ¿por qué no cambiar el sistema fiscal a uno realmente progresivo que les cobre más a los que más tienen, ¿no? Y así rezarse esta deuda histórica, este saqueo material, ¿no? de los recursos y de los trabajadores de mexicanos y mexicanas. Vamos a ver más adelante el tema del outsourcing y la magnitud que tiene esta cuestión. Pero, o sea, no solo basta con hacer cumplir la ley, son pasos en la dirección correcta. Por supuesto, o sea, todos estamos de acuerdo en que las empresas paguen lo que dice la ley y lo que deben, además, no históricamente. Pero deberíamos ir más allá todavía. Se propuso apenas, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso un impuesto a la riqueza. Riquezas por más de 20 millones de pesos se les cobraría, o sea, por cada peso arriba de los 20 millones de pesos se les cobraría, si no me acuerdo, el 2%. Y a partir de los, creo que 30 millones de pesos, el 3%. Ya está ahí. Y eso es suficiente para recaudar mínimo 100,000 millones de pesos anuales. O sea, ¿cuántos hospitales, cuántas vacunas, cuántos programas sociales pueden financiar con ese pequeñísimo, o sea, ínfimo impuesto a la riqueza? Pero eso es algo que el presidente López Obrador no se ha atrevido a hacer. Y, ahora sí, ya para cerrar el comentario, la ley Chayote. Esta ley, ¿no? Llamada en su momento así porque hace discrecional el gasto del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, en medios de comunicación, ¿no? En publicidad oficial. O sea, antes habían ciertos criterios, ¿no? Ciertas métricas, había que garantizar el alcance, tenía que ser cuestión de bien público, o sea, ¿no? Programas sociales y tal. Hoy es completamente discrecional. Y esa ley Chayote, sigue vigente. López Obrador no ha querido modificarla. O sea, no es que no pueda. O sea, López Obrador tiene la facultad de meter iniciativas prioritarias, además, que el Congreso de la Unión debe atender sí o sí. Morena tiene la mayoría en ambas cámaras. Si quisieran modificar una ley, o sea, no estamos hablando de la Constitución, de una ley que ya modificaron, la de electricidad, ¿no? Hablamos de eso en la transmisión pasada. Podrían hacerlo, pero no lo han hecho. Entonces, sí, o sea, es un gran ejercicio pedagógico. Ahí hay que recordar, ¿no? Hay que tener muy presente la historia para entender cómo estamos y hacia dónde vamos. Y este tipo de cuestiones abonan para eso. Pero también, al mismo tiempo, hay que ser críticos de que muchas cuestiones de ese sistema que permitía, ¿no?
a estos medios corporativos de comunicación dominar las narrativas nacionales sobre cualquier tema político, ese sistema sigue ahí. Y López Obrador no ha hecho suficiente, en mi opinión, esto ya es particular, para cambiarlas, para desterrarlas, para transitar a una verdadera democracia informativa en donde se rescate el periodismo de investigación que tanto está sufriendo, porque se veneran, ¿no? O se privilegia los clics o la publicidad, ¿no? O a la verdad, ¿no? A la información valiosa para las personas. En fin, pues así dejamos este comentario. Muchas gracias por ver, por comentar, por los likes, por suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima.